Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a nuestra comunidad de Cuando el Duelo Pregunta, a esta segundo videochat, temas de la elaboración del duelo. Quiero antes que nada saludar con un abrazo muy estrecho a nuestros queridísimos amigos de Redes de Esperanza, de Cali, un grupo de elaboración del duelo maravilloso, con quienes hemos tenido oportunidad de compartir momentos inolvidables. Igualmente a los grupos de lazos en Colombia, en varias ciudades, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en varias ciudades donde hemos tenido oportunidad de estar con ellos. El grupo Lazos también, muy importante en nuestras vidas, el que contribuimos también a formar hace ya casi 30 años. Igualmente a los grupos de Renacer que se extienden por toda la América Latina, Ecuador, Chile, Argentina, allá en Río Cuarto, Brasil, Colombia, Puerto Rico. Un abrazo muy grande a todos esos queridísimos amigos de esos grupos. Hoy quisiera referirme a un tema que, aunque lo traté exhaustivamente en mi reciente libro Cuando el Duelo Pregunta, ha suscitado un gran interés, siempre ha sido de gran interés para las personas que padecen un duelo, que viven un duelo, que elaboran un duelo, que trabajan un duelo. Y tal vez es el tema más importante que la gente se pregunta. Entonces quisiera ampliar un poco lo que digo en cuando el duelo, cuando el dolor pregunta, y también complementar y precisar algunas cosas de acuerdo con las preguntas que ustedes muy amablemente nos han formulado. Recordemos que este es un video chat, de tal manera que siéntanse en completa libertad de hacer sus preguntas en el momento que ustedes las requieran. Obviamente tengo un tema que quiero tratar, que he ordenado, pero en cualquier momento me desordeno para responder a sus preguntas, porque lo más importante es la inquietud que en ustedes se genere en este momento. Eso es lo que buscamos en nuestra comunidad de Cuando el Duelo Pregunta. Para referirnos a las etapas del duelo, tenemos necesariamente que hacer evocación a un maravilloso ser, a esa psiquiatra suizo-estadounidense Elizabeth Kubler-Ross, que nació por allá en 1929 y murió en años recientes, y que produjo muchísimos libros y sobre todo muchos estudios. Ella afirma en uno de ellos que trabajó con más de 200.000 pacientes en estado terminal, ayudándolos con cuidados paliativos y ayudándolos en el manejo de su dolor. Allí aprendió muchísimas cosas y las fue consignando en muchos de sus maravillosos libros. Y uno de los legados más valiosos de Elizabeth Kubler-Ross fue precisamente el haber descubierto que en esos pacientes, en esos cerca de 200.000 pacientes que tuvo oportunidad de acompañar durante su vida, se manifestaron una serie de situaciones durante su duelo que ella llamó etapas y que eran consecuentes en todos ellos de una manera u otra. Ella nunca afirmó que todo doliente debiera pasar por estas 5 etapas de una manera total y secuencial, es decir, que esto no era como la Vuelta a Francia, ¿no? Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, hasta terminar, no. Estas etapas eran manifestaciones emocionales por las cuales pasaba el doliente, podía pasar por una de ellas, por 2 de ellas, por 3 de ellas, por las 5, volver luego a la primera o no pasar prácticamente por ninguna. Bueno, eso no es muy frecuente. Siempre hay algo de las etapas en todo duelo. Podrá volver al principio, dejar una etapa sin elaborar, ser reiterativo en alguna de ellas más importante, otras no se experimentan. Entonces, son situaciones emocionales que experimentan los dolientes, pero que no necesariamente se experimentan en forma secuencial. Yo las llamo la forma reactiva de la experiencia del duelo.
y son válidas porque responden a esa pregunta tremenda: ¿qué me está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Es esto normal? ¿Esto que estoy pasando en este momento ante esta enfermedad que padezco o ante este duelo por la muerte de un ser querido que estoy padeciendo? ¿Es normal que esté sintiendo esto? Entonces, esa es una pregunta muy importante que nos planteamos inicialmente y en el cual las etapas tienen un papel muy importante. Vamos a iniciar haciendo algunos comentarios sobre la etapa que generalmente es la inicial y que afortunadamente en la generalidad de los casos dura muy poco. Es la etapa de la negación. Es ese momento en el que verbalizamos lo que estamos viviendo con palabras tales como no puede ser que me esté pasando esto. Esto no es verdad. Esto no ha sucedido. Mi padre no puede ser que esté muriendo o que haya muerto. Estoy en un pavoroso sueño. Tengo que despertar de esto. Niego, consciente o inconscientemente, la realidad de mi dolor cuando se trata de una enfermedad. No puede ser lo que me dice el doctor. No puede ser que me diga que tengo cáncer y que es un cáncer avanzado. No puede ser que me vaya a morir. Esto puede durar un tiempo importante y tiene un papel en nuestra emocionalidad y en nuestra psiquis, y es bloquear esas emociones iniciales profundas en donde la vida nos da un vuelco tremendo y que, de no ser bloqueadas, posiblemente nos podrían desequilibrar de una manera importante, ¿no? Un golpe emocional muy fuerte que puede agravar el trauma que estamos viviendo, que necesariamente es un trauma, pero que puede tener diferentes intensidades y modelos de intensidad. Entonces, esta etapa de la negación bloquea un poco esas emociones iniciales, pone una barrera inicial y nos permite poco a poco, por así decirlo, irlas digerirlas lentamente para que no nos golpeen como debiera ser. Entonces, ese es el sentido de la negación y es normal, es buena, es una forma de reaccionar ante una pérdida, ante un impacto emocional, y nos va a permitir que vayamos ubicando. Todo depende de cómo vamos verbalizando las cosas. Mientras nosotros mantenemos la verbalización de no, es imposible, esto no puede estar pasando, pues la negación perdura. En la medida en que vayamos cambiando nuestra verbalización y empezamos a entender a decir, a ver, creo que es algo importante que tengo que hacer ahora en la vida. Realmente este es un reto y empiezo a cambiar mi verbalización. La negación, que ha cumplido ya su papel, va desapareciendo poco a poco. Perdón. Esta negación puede ser una negación que se hace de manera inconsciente, generalmente es inconsciente. Uno no se da cuenta, todo el mundo se da cuenta de lo que uno está viviendo, pero el último en darse cuenta es el que lo está padeciendo de una manera más intensa. Es inconsciente. No me doy cuenta que estoy negando una realidad. O puede ser completamente consciente por una tremenda creencia religiosa o una rebeldía hacia la vida. Puedo decir, no, esto no puede pasar, no está pasando. Entonces, a veces una ideología mal entendida puede hacer que sea consciente de que esté negando y lo niegue de manera consciente. Luego de este proceso de negación, que tiene diferentes niveles, como les digo, puede ser una negación que llamamos clínica, por ejemplo, y que es muy útil en los momentos de grandes traumas, cuando ha habido un accidente, por ejemplo, en el cual nosotros hemos tenido alguna responsabilidad, y nos preguntan qué ha pasado. Es muy probable que digamos, no recuerdo nada. El auto dio varias vueltas y no recuerdo nada de lo que pasó. O ha habido un acto violento que hemos presenciado, entonces nuestra mente borra eso.
no lo creo. Esa es una negación que es, la llamamos una negación clínica, es importante, se borra temporalmente, a veces es necesario recurrir a una terapia para traer a la mente esos eventos y empezar a trabajarlos y a que los vayamos aceptando. O puede ser una negación muy leve, ¿no? En el que voy por la calle y se me antoja ver las personas a la distancia que se parecen a la persona, al ser querido que murió. Entonces allá va, allá está, ¿no? O puede ser una negación que se exprese simplemente con nuestras palabras. Hay unas formas muy sutiles. No nos referimos a cuando murió mi padre, o cuando murió mi esposa, o cuando murió mi hijo, sino cuando sucedió eso, cuando pasó el hecho. Estamos negando la palabra. Es una forma muy sutil. Pero como les digo, es un proceso lógico, natural, que generalmente poco a poco vamos verbalizando de una manera diferente y vamos aceptando que estamos viviendo un momento importante de nuestra vida que requiere atención. Puede pasar también una etapa muy importante que, como les digo, no es necesariamente secuencial, no es que venga después de la negación, puede venir inicialmente, que es la que llamamos la etapa de la ira o la etapa de la bronca, como se conoce en otros países latinoamericanos. Eh, es una, es un momento emocional que nace de saber que no podemos hacer nada por remediar lo que ya sucedió. Es una reacción a nuestra impotencia o a la impotencia de la vida o a la impotencia de las circunstancias o a la impotencia de la naturaleza ante la naturaleza. Es una rabia hacia la vida por lo que ha pasado. Nos parece injusto lo que ha pasado. Nos parece que vino de una manera inapropiada, que no fue, que fue duro, que fue demasiado duro, que no nos merecíamos esto. Y en esto somos tremendamente injustos a veces, porque a veces decimos, otras personas merecían esto. Hay personas que le hacen daño a la humanidad. Yo recuerdo que una queridísima amiga nuestra que vivió la dura experiencia de la muerte de sus tres hijitas en un incendio en su casa, eh, es una excelente maestra y su rabia, su bronca era contra sus alumnas. Decía, ¿por qué no les pasó a estas niñas? ¿Por qué estas niñas siguen siendo felices? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué mis hijas no pueden estar aquí? Ella era maestra de sus hijas también y tuvo que aceptar que un día entra al salón de clases y había pupitres vacíos que eran los que correspondían a sus hijas. Pero había otras niñas que seguían corriendo, que seguían gritando, que seguían siendo felices. Esa bronca hacia la vida o de pronto hacia el médico que atendió en la enfermedad a nuestro ser querido y que pensamos que fue indolente o que se equivocó. O a veces es una bronca hacia nosotros mismos. Si yo hubiera hecho esto o aquello, si lo hubiera escuchado cuando me dijo que tenía esa tos que le afectaba mucho, le dije, no te preocupes, tómate este jarabe, no le di mucha importancia, o ese dolor que sentía en el pecho, dije, debe ser porque hiciste ejercicio, ¿por qué no lo llevé al médico? ¿O por qué no acudimos a un médico en el exterior? Hubiera vendido el carro, lo que sea, para llevarlo a los Estados Unidos, a un especialista que lo viera. Entonces es bronca hacia nosotros mismos, hacia aquellas cosas que pudimos hacer y no hicimos. O a veces hay para las personas creyentes una, una ira y una bronca hacia Dios, hacia su Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios me castiga de esta manera? ¿O por qué Dios me está probando de esta manera? ¿Qué cosa está probando con esto? ¿Con qué derecho me está haciendo esta experiencia? No que es un Dios de amor, un Dios, si yo he sido bueno, si yo he tratado de servirle, por qué tengo que padecer esto? A veces la bronca mm, tiene que ver con la gente que me rodea y que no está viviendo mi propia pena. Recuerdo que nuestro hijo murió el 27 de noviembre, estaban cerca de las Navidades,
Entonces yo me preguntaba, ¿y por qué celebra la gente Navidades? ¿Y por qué hay música navideña? ¿Y por qué prenden luces? ¿Y por qué cantan? ¿Y por qué bailan? ¿Y por qué hay feria en algunas ciudades en donde van a haber cantos y danzas? Si todo el mundo debería estar de luto y debería estar conmigo, ayudándome, compartiendo este dolor, ¿con qué derecho hay gente que está siendo feliz? La manera precisamente de ir, si vivimos esa etapa, como les digo, no siempre se vive la etapa de la bronca. Por ejemplo, cuando nuestro ser querido muere luego de una enfermedad terminal o una enfermedad larga, en donde tuvimos la oportunidad de acompañarlo, tuvimos la oportunidad de asistirlo, de abrazarlo, de decirle que lo amamos, casi que elaboramos el duelo anticipadamente, pues es muy posible que ante su muerte no se dé la bronca, sino que al contrario sentimos un cierto descanso, decimos, bueno, dejó de sufrir, eh, qué bueno que ahora está viviendo una vida más tranquila o ya dejó de padecer, ¿no es cierto? Y sentimos que no hay razones para estar reclamándole a la vida nada diferente. Lo que sucedió, la muerte, era lo inevitable, lo necesario para calmar su dolor, o era la consecuencia de una edad avanzada, una abuela, un padre de edad avanzada, que ya estaba bastante desubicado de la vida, tal vez con un proceso senil, un Alzheimer, y vino la muerte. Entonces, allí es muy difícil que se dé la ira o que se dé la bronca hacia la vida. ¿Cómo trabajamos esa bronca en caso de que la estemos viviendo? Para referirme a nuestro anterior video chat, es importante que tengamos presente que las verbalizaciones que hacemos ante esto fortalecen o dan paso a que vayamos poco a poco elaborando esa emoción. Si nosotros nos quedamos reclamándolo a la vida, es que estoy furioso, no puedo aceptar de ninguna manera lo que sucedió. No hay derecho que me haya sucedido esto. No le perdono a la vida, no le perdono a Dios, no le perdono a ese médico, ¿no? Recuerdo que inclusive un queridísimo amigo nuestro llevaba un revólver en su cartera para que si llegaba a encontrarse con la médica que juzgaba él se había equivocado en el diagnóstico inicial de la enfermedad de su hijo, si llegaba a encontrarse con ella, le iba a cobrar la muerte de su hijo. Era tal, posiblemente no lo haría nunca porque era un hombre muy bueno, un hombre del cual aprendimos, pero era su manera de manifestar su bronca, su ira hacia esa persona que se equivocaba. Entonces verbalizaba, es que no lo puedo perdonar, es que esto es imposible, esto no me puede estar pasando a mí. Y al verbalizarlo, pues esa rabia va tomando más fuerza. Si soy consciente de que me está pasando eso y verbalizo de una manera diferente, digo, bueno, tengo muchísima ira, muchísima rabia con lo que ha sucedido, pero yo sé que poco a poco iré entendiendo esto, iré sanando esta rabia y seré capaz hasta de perdonar lo que ha pasado y de sanar este odio tan grande. Y voy verbalizando en esa forma, así mi sentimiento sea tremendamente negativo, de rabia, de odio, hasta de venganza. Yo tengo que sanar este deseo de venganza y me lo digo a mí mismo y estoy meditando para hacerlo, o estoy leyendo, o estoy acudiendo a una terapia para que me ayude, o se los cuento a ustedes, amigos del grupo de apoyo, o hago mi oración todos los días y repito en ese Padre Nuestro, perdónanos, Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, para las personas religiosas, etcétera, y lo verbalizo de otra manera, entonces esa bronca y esa ira poco a poco va siendo superada. Otro de las etapas del duelo que también viven muchísimas personas es la que llamamos la etapa de la negociación. Y esta negociación tiene varias manifestaciones. Puede darse antes de la muerte del ser querido o puede darse después de la muerte del ser querido. Como su nombre lo indica, es una etapa en la cual negociamos con algún poder externo, maravilloso, con la vida, con la naturaleza, con el destino, o para las personas creyentes con Dios. Negociamos lo que vemos
que va a pasar de manera inminente. Entonces decimos, hacemos promesas de cambio. Los creyentes dicen, prometo que voy a asistir al santuario de X Virgen, o voy a subir de rodillas a Monserrate, dicen los creyentes en Bogotá, o voy a hacer donaciones, o simplemente la persona dice, tengo que cambiar algunas cosas de mi vida. Yo he sido muy intolerante, prometo que voy a ser menos intolerante, voy a ser más justo, voy a buscar una entidad social, de ayuda social, para hacer una gran donación, y solo lo que pido a cambio es que este ser querido que está enfermo sane. O esta enfermedad terminal que tengo, el doctor me dijo que estoy padeciendo una enfermedad terminal que no tiene cura, esto que me sane. Voy a cambiar aquellas cosas que pudieron originar esta enfermedad. Seguramente esas envidias o esos miedos o esos temores que vivió toda la vida fueron generando este tumor. Voy a cambiar eso y voy a hacer que se redima esta dolencia y desaparezca. Y el creyente le pide a su Dios que lo escuche, que va a cambiar, que va a hacer muchas cosas buenas, a cambio de que no se produzca ese dolor. Esto se hace antes. En una enfermedad terminal que dura muchos meses, es posible que durante todos esos meses estemos haciendo ese tipo de negociaciones. Y se produce en todas las personas. Si es una prueba que la vida me está dando, voy a entender la prueba. Ya entendí que tenía que aprender. Entonces ahora ya no necesito esta experiencia, ya no necesito este castigo, porque ya aprendí que quería enseñarme la vida. Negociación que se da antes del hecho. Pero también se puede dar después, y es muy curiosa, porque ya ante lo inevitable, la negociación ante lo inevitable es una forma de negación muy, muy crítica, en donde a través de creencias muchas veces esotéricas o fantásticas, yo negocio con la vida o negocio con mis creencias para devolver el tiempo, para volver al momento en que se inició mi dolor. Entonces, una persona creyente dice, Dios, que mañana me despierte y que no haya pasado absolutamente este horror que he tenido que vivir. Y se acuesta con ese propósito. Si tiene creencias esotéricas, entonces a través de un amuleto, o a través de una acción o de una experiencia particular. Recuerdo que en alguno de nuestros grupos de ayuda mutua para la elaboración del duelo, llegó un día un señor que nos dijo, esta experiencia la cuento precisamente en el libro, cuando el dolor pregunta, llegó un señor y nos dijo, vengo a compartirles algo muy importante, sé que ustedes están reuniéndose para elaborar el duelo por la muerte de un ser querido, pero quiero contarles que estoy asistiendo a unas reuniones espiritistas donde hemos grabado algunas psicofonías, donde he escuchado la voz de mi hijo, y estos queridos amigos espiritistas me aseguran que ellos pueden hacer que mi hijo vuelva a la vida. De tal manera que vengo a darles ese mensaje de esperanza, para que ustedes no pierdan el tiempo doliéndose por lo que han padecido, sino que tienen la posibilidad de que su hijo renazca. Si quieren, los contacto con estas personas. La próxima vez que asista a esta reunión, vendré de la mano de mi hijo para que vean que esto es cierto. Esa es una forma de negación neurótica, tremenda. Habían hecho lo que llamaban las psicofonías, son grabaciones que se hacen sobre cintas vírgenes que se dejan en una grabadora que recojan sin micrófono, simplemente pase la cinta, y luego se escuchan allí voces, generalmente muy inconexas. Entonces, por eso se dice que esta experiencia, para los más incrédulos, la experiencia de las psicofonías, son como experiencias que son completamente desfiguraciones
que hacemos de los sonidos para escuchar lo que queremos oír, como pasa a veces con algunas imágenes. Vemos una mancha en la pared y queremos ver allí la imagen de un santo, de una aparición. Eso tiene un capítulo particular en la psicología y se estudia este fenómeno. Sin embargo, tengo que aceptar que algunas psicofonías tienen mucha lógica y es posible que la explicación no sea tan simple. Es posible que haya una elaboración también de nuestra mente, del medio, pero aún aceptando que estas psicofonías existan y que sean alguna forma que tienen los seres queridos de manifestarse desde el más allá, con psicofonías o con videofonías, porque a veces también en grabaciones de videos se ven unas imágenes borrosas, aún aceptando que así sea, yo las considero poco valiosas para la elaboración de nuestro duelo y más bien peligrosas, porque perpetúan el apego, perpetúan la negación. Como decía este papá, voy a traer en la próxima reunión a mi hijo. Quiero hablar, entonces todas las noches se reúnen a grabar cintas y a ver en las grabaciones de video a ver si aparece la imagen y pueden hablar con ellos. Y se vuelve neurótico, se vuelve obsesivo. Pero en lugar de aceptar la realidad de la muerte, prolongo ese apego. Y ahora me apego a una cinta, a una grabación de video o de sonido, y eso es lamentable. Y el duelo no se elabora. Entonces, este padre, varias semanas después asistió nuevamente a nuestras reuniones, ya venía destruido, llorando, nos dijo, quiero aceptar que mi hijo murió, ayúdenme por favor, he aceptado esta realidad. Entonces esta es una forma de negación. Hay una pregunta que nos están haciendo nuestros oyentes, hay varias preguntas y parece que yo me centré en la explicación y debo ahora mirar lo que nos preguntan nuestros queridos oyentes. Nos pregunta uno de nuestros amigos, ¿en qué punto puede volverse dañino o patológico la vivencia de estas etapas? Sí, en cualquier punto, la negación puede volverse dañina o patológica. La negación puede durar toda la vida, la bronca puede durar toda la vida, la negociación puede durar toda la vida. Hay casos en que eso se prolonga. ¿Qué hace que se prolongue o no? ¿Y en qué punto se inicia la prolongación de esto? Cuando decidimos hacer definitivas las verbalizaciones que hacemos sobre estas etapas. Como me refería anteriormente, cuando decido que no ha sucedido lo que ha sucedido, es que es imposible. Y que no tengo por qué estar sufriendo porque mi ser querido no ha muerto. Y me lo repito y lo digo y se lo digo a los demás. Y cuando me quieren tratar el tema, digo, no lo diga porque no es cierto. Pero mira que tenemos un grupo al cual te podemos invitar. No quiero que vayan esos enfermos allá. Yo no estoy enfermo. Sí, de hecho no estamos enfermos cuando estamos padeciendo un duelo, pero sí necesitamos ayuda. Pero rechazamos toda ayuda, negamos. Entonces la negación se perpetúa. La bronca, la ira, cuando tenemos un odio tremendo y cuando alimentamos sobre todo el deseo de venganza. Decimos, no puede ser, y esta persona tiene que pagar por lo que cometió, y esto no tiene perdón de Dios, y hasta que yo no lo vea sufriendo, no estaré tranquilo, ¿no? Y voy verbalizando, entonces se vuelve patológico. Entonces, agrego a la tragedia de la muerte del ser querido, agrego toda la tragedia de mi odio, de esas emociones desbordadas. Igual yo puedo estar en negociaciones y estar asistiendo a sitios espiritistas, a hablar con la Ouija, a tratar de buscar grabaciones para escucharlo, y puedo estar allí años enteros. Dice que Harry Houdini, el famoso mago, gastó gran parte de su vida y gran parte de su dinero después de la muerte de sus padres y de la muerte de su esposa, buscando a través de reuniones espiritistas comunicarse con ellos. Y lamenta él que gastó muchísimo y luego descubrió que todo era una falsedad, porque armaban todo el escenario para engañarlo, ya que él pagaba muy fuertes sumas de dinero
a estas personas para que le comunicaran con los muertos. Entonces puede volverse patológica. Entonces ya tengo que entender, alguien me tiene que decir, mira, ya está bien, ya es hora. Aterriza, por favor, déjate ayudar. Hay cosas, hay otros caminos. No te puedes quedar allí toda la vida. Tienes que sanar. Algún día nos referiremos a las posibilidades que da la sanación del odio, del resentimiento, a eso que se ha dado a llamar el perdón y qué sentido tiene. Creo que merece un video chat aparte para que hablemos de ese tema en particular. Una etapa que ya es, yo la considero una de las más sanas si la hemos vivido o si la estamos viviendo, que viene en cualquier momento, puede venir al inicio, como les digo, esto no tiene una secuencia, es la etapa de la profunda tristeza, o lo que Freud llama la melancolía, y que algunos llaman depresión, mal llamada depresión, porque la depresión es una enfermedad que no siempre, no tiene por qué acompañar al duelo. Recordemos que cuando estamos viviendo el duelo por la muerte de un ser querido, no estamos enfermos, entonces no tenemos por qué entrar en etapas depresivas. Es una enfermedad que requiere un tratamiento psiquiátrico importante y ayuda psicológica. No, el duelo no es eso. A no ser que no hagamos nada y nos quedemos anclados en una rabia neurótica, en una negociación neurótica, en una negación neurótica, y entonces eso nos genere una profunda tristeza, una profunda melancolía, que con el tiempo traiga un desorden a nuestro sistema hormonal y se produzca una depresión clínica. Puede ser consecuencia. O que juntemos esa tristeza del duelo a otras tristezas. Con mucha frecuencia escucho a personas que me dicen, pero es que además de la muerte de mi padre, tuve que vivir la muerte de mi hermano, la muerte de mi primo, la muerte del abuelo, también tuve problemas en el trabajo, perdí un dinero, me asaltaron. Entonces empezamos a sumar tragedias, ¿no es cierto? Y sentimos que la vida nos ha desposeído y que todo nos está saliendo mal. Y verbalizamos eso. Y salimos a la calle convencidos de que nos va a ir mal, de que nos va a coger un carro, de que no vamos a conseguir trabajo. Y destruimos nuestra autoestima. Y como consecuencia de eso, pues siguen viniendo cosas negativas a nuestra vida. Lo importante no es lo que sucede en la vida, sino la capacidad que tenemos para elaborar esas cosas y las decisiones que tomamos ante estas cosas que la vida nos permite experimentar. Entonces, la tristeza profunda que sentimos ante un duelo es una tristeza normal, es una tristeza necesaria, es una tristeza sana, es una tristeza higiénica. El llorar, el sentirnos profundamente solos, el quejarnos ante eso. ¿Y qué podemos hacer ante eso? Dejarnos amar. Permitir que nuestros seres queridos nos acompañen a llorar. Piel, abrazo, silencio, de pronto una palabra, cuando a veces no hay palabras, sino simplemente decir, permíteme estar aquí, sé que estás sufriendo mucho. Ante un duelo reciente es lo único que cabe. Nosotros no podemos empezar a decirle cosas y darle consejos a una persona que acaba de vivir la muerte de un ser querido, porque no lo va a entender, sino simplemente decir, es grande tu dolor. No lo alcanzo a sentir porque yo no soy tú, pero quisiera poderlo compartir, quisiera alcanzarlo hasta donde sea posible, estar contigo, acompañarte. Hay otra pregunta que nos hace uno de nuestros oyentes. Dice, ¿la culpa en cuál de las etapas quedaría? Si es posible comentar sobre este tema. La culpa, el sentirme culpable de lo que ha pasado. Dijimos hace unos minutos que generalmente es parte de la etapa de la ira, de la bronca. Siento que yo tengo de alguna manera culpa, o que alguien tiene culpa. Esto aparece en casi
en casi todas las muertes que se producen de una manera inesperada, la muerte por accidente, la muerte por asesinato, la muerte por suicidio, aparece la culpa más fuerte. En la muerte por accidente, pues hay una persona que puede ser sin dolo, de una manera culposa, causó el accidente, pero que es culpable, decimos. Esa persona, y en nuestra ira, decimos, esa persona merece ir a la cárcel, sin mediar que de pronto fue un descuido que nos puede pasar a cualquiera que maneja un carro en reverso, cometió esa imprudencia y se produjo el accidente. A veces es más clara la culpa porque venía con exceso de velocidad o venía con algunos alicorado, entonces la culpa es más grave hacia esta persona. O en el caso del asesinato, pues hay culpa y deseo de reivindicación y de castigo hacia el asesino, al cual tenemos todo derecho. Debemos hacer la denuncia, tenemos el derecho, pero también tenemos la posibilidad de sanar el odio que sentimos, porque ese odio no produce nada adicional. Es decir, permitir que la ley haga su trabajo, estar presente en esto, hacer todo lo que tenemos que hacer, y luego a veces no se produce, desafortunadamente, la ley no logra hacer justicia, y entonces tenemos que aceptar que allí llegamos y que seguimos perdiendo si nos sanamos. No podemos estar toda la vida esperando una reivindicación, un castigo que no llega. Hay algo más importante, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra propia vida, nuestro trabajo, los objetivos que tenemos de vida, que tienen que seguir adelante. Y en vez de hacer un homenaje de rencor y de odio hacia la persona que murió, hacemos un homenaje de encuentro, de reencuentro con la vida, de reto con la vida, de voy a salir adelante en su honor, como un brindis por agradecer la presencia de esa persona en nuestras vidas. Entonces hay un tiempo para todas estas cosas. Entonces allí podríamos, para responder la pregunta, ubicar la culpa. Y a veces la culpa está también en una enfermedad, como decía el médico, o en Dios, o en la naturaleza, echamos la culpa. Es muy humano y muy natural que así lo hagamos también, hasta que nos damos cuenta que no tiene ninguna razón. Otro amigo nos pregunta, si yo no tomo decisiones de salir de ese dolor, ¿puedo seguir viviendo esas etapas hasta que lo haga? Sí. Lo que te hace salir de esas etapas, si estás viviendo en alguna de ellas, es tus decisiones de cambiar, de experimentar nuevamente. Lo que hemos resumido en una frase bellísima. Decir sí a la vida, a pesar de todo, buscando hallarle un nuevo sentido, distinto, un nuevo sentido mejor, más pleno. Esa decisión hay que tomarla en algún momento. Si yo no tomo esa decisión nunca, pues me quedo en esa etapa, en la etapa de la depresión. La verbalización es muy importante, otra vez. En la etapa de la tristeza, esa tristeza se puede convertir en depresión si yo me dedico a repetir todos los días y ante todas las personas que me quieren ayudar, no hay nada, déjenme solo, yo lo único que quiero es morirme. Mira, pero vamos a un psicólogo especializado, vamos al grupo de apoyo, vamos donde esté persona consejera, o mira, lee este libro importante que te puede ayudar. No quiero nada, no hay nada que hacer, yo lo único que quiero es morirme. Pero mira, te amamos, no, ya no tiene sentido, yo no puedo vivir sin mi esposo, yo no puedo vivir sin mi hijo, sin mi esposa, ¿no? Y yo me encierro. Recuerdo que alguna vez estábamos inaugurando un grupo de apoyo en Puerto Rico y luego de la charla inicial que di para inaugurar el grupo, allí se acostumbra que las personas hacen fila para hacer preguntas al presentador. Al final de la fila, que fue muy extensa esa vez, yo vi a un hombre de una edad avanzada, tendría unos 70 y tantos años, que estaba haciendo fila. Me dijeron, este es un eminente psiquiatra especializado en el duelo, pero que afortunadamente vino hoy. Tal vez vio en el periódico que había la conferencia suya y vino porque está encerrado en su casa desde el duelo por la muerte de su padre. Y no había querido salir.
Cuando llegó este doctor, un eminente doctor, autor de varias obras sobre el tema, me confesó, me dijo, eh, es la primera vez que salgo de mi casa después de 6 meses de la muerte de mi padre. Entonces yo le pregunté, cuénteme, doctor, ¿cómo fue esa muerte? Dijo, no, murió de viejo, murió a los 98 años, muy enfermo. Y le dije, ¿y usted ha pensado, doctor, hasta qué punto tiene sentido que sufra tanto? Me dice, no quería pensarlo. Y fueron sus palabras, esta charla, esta oportunidad que me di, la que me abrió la mente. Realmente no tiene sentido. Mi padre estaba ya muy enfermo, muy dolido. Claro, yo lo he amado mucho, fue muy importante, pero no hay razón. Le agradezco mucho. Entonces, fíjense, a veces nos anclamos en una de estas etapas de una manera totalmente injusta y que no nos está aportando nada. Me dice una querida amiga, dice, hola, estoy triste, no por duelo, soy emigrante, vivo en Chile, soy venezolana y dejé mis cosas y pareja por 30 años. Claro que tienes un duelo. Hay duelos de todas. Vivimos un duelo cuando experimentamos una pérdida. Me dices, esto que están viviendo nuestros queridos amigos venezolanos es un duelo terrible. Es un duelo terrible, es dejar a su familia, es dejar su tierra, es dejar sus cosas, es dejar su costumbre, es dejar sus atardeceres, su música, su estancia, para empezar a vivir una aventura en un país extraño, con pocos recursos económicos, porque su moneda se devaluó de una manera tremenda. Entonces traen, esa moneda no vale nada y empiezan a trabajar de cero. Profesionales brillantes en la ingeniería, en la medicina, que se están dedicando a las labores más humildes y vienen algunos con sus hijos pequeños, otros han dejado a sus familiares mayores y con la esperanza de poderles enviar un dinerito, no saben cuándo van a volver. Es un duelo, porque hay una pérdida, la pérdida de la cercanía, de los seres queridos, de la patria, de la música, de la estancia, de mi trabajo. Todo eso es pérdida. Tengo que elaborar el duelo. Hay un momento en que tengo que aceptar que eso pasó, pero que eso no me va a destruir, que eso me va a llenar de coraje, me va a llenar de energía, me va a llenar de ganas de hacer una vida maravillosa de retos. Miren, cada vez que uno acepta un reto y trabaja el reto, es indudable que su vida mejora. Y afortunadamente, muchos de nuestros países están abiertos a recibir a estos amigos venezolanos y darles otra oportunidad. Y han llegado excelentes profesionales. Y nuestra obligación es eliminar toda muestra de rechazo al extranjero, para recibirlos. No, por la frase corriente de que hoy por ti, mañana por mí. No, esto no es una negociación, es decir, yo te ayudo hoy porque mañana de pronto me ayudes. No, esto es por decencia, porque así debe ser, porque no podemos permitir que una persona esté sufriendo de una manera tan injusta y su familia esté sufriendo. Y como seres humanos estamos en la obligación de brindar una mano. De modo que, claro que estás sufriendo por un duelo y habrá momentos en que sientas que estás en un mundo extraño, es un momento de negación, otros momentos experimentarás ira, otra de las etapas, otros momentos tristeza profunda, o en otros momentos negociarás, eres una persona creyente con tu Dios o con las personas, todo esto lo vas a vivir, ¿no? Hasta vivir la etapa que digamos es así, es la final del duelo, que es la de la aceptación, cuando ya nuestra verbalización acepta la realidad y dice, sí, esto fue muy duro, pero afortunadamente estoy trabajando en eso y voy a salir adelante. Y acepto que lo que estoy viviendo y que tengo muchas cosas por hacer, tengo muchas cosas por aprender, tengo muchas cosas por aportar a la sociedad. Voy a ayudar a otros que están en ese mismo dolor y voy a sobrevivir y voy a salir más adelante. La etapa de la aceptación no es necesariamente la etapa de la felicidad. La felicidad viene después de que hemos superado estas cosas, de que hemos trabajado, de que hemos reflexionado sobre esto, de que hemos aceptado la nueva realidad de nuestra vida y sabemos que podemos enfrentarla y que la vamos a enfrentar. Es muy importante
es muy importante valernos de otras personas que han vivido cosas similares, nunca iguales, a lo nuestro y han salido adelante. Y escucharlas con el corazón abierto. Por ejemplo, hemos conocido casos de enfermedades terminales, de cáncer que eran incurables, en donde la persona ha acudido a otras personas que han vivido su misma enfermedad y que han empezado a trabajar con responsabilidad en su terapia, con fe profunda en que van a sanarse todo lo que hicieron y salieron adelante y se sanaron. Ese testimonio y ese compartir con otras personas que han vivido cosas similares es valiosísimo. Igual pasa con el duelo. Si yo he vivido la muerte de un hijo y hablo con otras personas que lo han vivido y que hoy son felices, eso me va a llenar de metas y de razones para seguir viviendo. Pero si es la muerte de mi padre, busco a otra persona que ha vivido eso para quien la muerte de su padre fue especialmente dolorosa y también me puede aportar o del cónyuge, de la esposa, del esposo. Valerse de otras personas, acudir, dejarse amar, dejarse ayudar es muy importante. Nos preguntan, ¿cuándo termina el duelo? Qué importante. Uno podría pensar que en la etapa de la aceptación termina el duelo, pero como les digo, estas etapas pueden volver a repetirse. Y hay un momento en que yo he aceptado ya el hecho, pero me siento triste ese día, o amanecí con rabia con la vida, o con Dios, o con quien sea, y volví atrás. O inclusive etapa de negación. Entonces, ¿cómo sé que el duelo lo he elaborado? No que termina, porque seremos duelistas toda la vida. Nos batiremos con el dolor toda la vida. Hoy por un dolor, mañana por otro. La vida es una textura hecha de momentos de gozo y de dolor, de modo que siempre tendremos duelos que enfrentar. Siempre seremos duelistas, de modo que los duelos no terminan nunca. Pero cuando hemos trascendido el trabajo de duelo por una pérdida, cuando sabemos que hemos trascendido, hay un indicador que es infalible. Cuando nos interesa más el dolor que está padeciendo otra persona que nuestro propio dolor. Es decir, cuando nuestro propio dolor deja de ser el protagonista. Bueno, parece que tuvimos una breve interrupción del internet, estamos nuevamente con ustedes. Bueno, les comentaba, ¿en qué momento sabemos que nuestro duelo fue elaborado, que hemos salido adelante? En el momento en el que empezamos a preocuparnos más del dolor del otro que de nuestro propio dolor. En el momento en que agradecemos a la vida todo lo que aprendimos y que nos sirvió para ayudar a otros que están en ese dolor. En nuestros grupos de apoyo eso se ve de una manera muy, muy clara. Llega una parejita de padres que recién perdió a su hijito o una esposa que recién perdió a su esposo y todos nos volcamos a acompañarla. Alguno pasa un pañuelito desechable para que seque sus lágrimas, otra persona le abraza, se acerca simplemente a tomarle una mano o simplemente los escuchamos con respeto, que nos cuenten lo que tienen en su corazón. Entonces ya nuestro dolor poco a poco deja de ser el protagonista. Ya decimos, y esto es interesante. Nuevamente las verbalizaciones tienen mucho que ver. Un buen día decimos, sí, ha sido muy difícil, pero hay que seguir viviendo. Y por primera vez fui a una reunión y la pasé muy bien con mis amigos y hasta me atreví a cantar y a bailar. O como nos dijo una mamá muy querida después de la muerte de su hijo, un día, dice, me miré al espejo y me vi tan fea porque hacía rato que no me maquillaba ni me arreglaba, que me reí de mí misma. Entonces supe que podía volver a reír. En ese momento empezamos a darnos cuenta que estamos trascendiendo el duelo. Y luego es definitivo cuando decidimos que todo esto que aprendimos le puede servir a algo, a alguien. Y entonces decidimos participar de un grupo de apoyo, ya no para sanar nuestro duelo, sino para ayudar a otros que están en este mismo dolor. Y decidimos sobrevivir.
y finalmente decidimos volver a ser felices. Pero no de cualquier manera. Volvemos a ser más felices que antes. Porque hemos adquirido una madurez muy importante con esa experiencia de dolor que hemos vivido. Hemos conocido la vida tal como es, sin engañarnos a nosotros mismos, sin pensar que porque somos buenos no nos va a pasar nada malo en la vida. Es algo así como pensar que porque somos vegetarianos no nos va a embestir nunca un toro. No tiene nada que ver. El hecho de que seamos buenas personas, pues es lo que la vida pide para pues, simple supervivencia. Es la ley de la naturaleza, de la biología, es lo decente. Eso no implica que no tengamos que enfrentarnos en algún momento con la violencia, con el absurdo que hay en muchos momentos de la vida y que tengamos que vivir momentos muy tristes. Entonces, cuando aceptamos la vida tal como es, cuando entendemos que podemos volver a ser felices, cuando volvemos a sonreír, cuando volvemos a cantar. Un índice interesante en algunos duelos que duran mucho, especialmente en las señoras, es cuando deciden quitarse el luto. Hay mamás que llevan años llevando un luto. Y el luto, pues, no se ennegrece. Hay un momento en que el luto puede ser un símbolo de respeto. Esto depende de las culturas, de las costumbres de cada ciudad, de cada país. Entonces, bueno, ante la sociedad yo llevo un luto para mostrar que es importante para mí este dolor y para que me acompañen en este dolor. Hay un tiempo para eso. Pero cuando ese luto se perpetúa, o cuando perpetúo el lugar en donde mi ser querido vivió su cuarto y no lo quiero que lo toquen y pasan meses y años y momifico ese dolor, entonces el duelo se frena. O cuando mi odio o mi bronca o mi rabia o mi deseo de venganza no lo puedo elaborar y perdura, el duelo también se momifica. O cuando mi miedo a la vida o mi falta de autoestima sigue perpetuándose. Cuando voy sanando esto y voy viendo que lo que he vivido es importante y tengo que aportarlo a los demás, y sobre todo entiendo que no puedo convertir a mi ser querido en mi verdugo porque él vino a amarme y me dio toda su vida, me dio toda su existencia. Y hay muchos momentos lindos y gratos que recuerdo con él. Y no lo puedo convertir por el hecho de haber muerto en mi verdugo. Entonces acepto la vida tal como es y decido que vale la pena vivir con todos sus inconvenientes y que puedo encontrar nuevos retos, nuevas razones para vivir. Entonces renazco. Por eso algunos grupos les dieron por llamar a los grupos de apoyo renacer, esa oportunidad de renacer. En otros casos se llamó lazos, porque era ese hacer un nudo con esas personas que habían vivido cosas similares a las mías. Otros amigos lo llamaron redes de esperanza, porque quieren atrapar a esas personas que están sufriendo un dolor similar al que ellos sufrieron en unas redes para darles esperanza, para acompañarlos en la esperanza. Es posible que la fe en la vida o la fe en las creencias falle. Y en estos momentos es muy frecuente que para muchas personas falle. Lo que quisiera decirles es que nunca pierdan la esperanza de que van a salir adelante. Y fortalezcan esta esperanza permitiendo que otros les ayuden a trabajar ese proceso. La esperanza no la podemos perder nunca. Nunca, nunca. Voy a ir a ese grupo con la esperanza de que allí encontraré unas palabras que me van a ayudar. Voy a acudir a ese terapeuta con la esperanza de encontrar allí respuestas, de encontrar caminos. Voy a leer ese libro con la esperanza de encontrar alguna palabra. Voy a hacer este viaje, voy a hacer estos estudios. La esperanza no la podemos perder nunca. Muchísimas gracias por estar presentes nuevamente y nos encontraremos en una próxima oportunidad.